Aleluya, aleluya, aleluya a tu nombre, oh Señor. Qué bendición, Señor, estar en tu presencia. Qué tiempo más hermoso, Padre, poder cantar y alabar tu precioso nombre, mi Dios. Sabiendo que en tu nombre hay salvación. Sabiendo, Padre, que la tumba no te pudo contener, Señor. Sabiendo que, oh mi Dios, ascendiste al cielo. Te sentaste a la diestra del Padre. Desde ahí intercedes por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Ahora, Señor, ten a bien bendecirnos y hablarnos en tu palabra. Señor, tenemos hambre. Padre, hemos venido para saciarnos de tu palabra, saciarnos en tu presencia. Gracias, Padre, por ser fiel y proveer para nosotros este tiempo y sobre todo tu palabra, Señor, para escudriñar y aprender tus maravillas, milagros, prodigios y señales. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice este tiempo. Te lo pido todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor me los bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Nomás para estar seguros de que todos estamos en la misma página. ¿Está el teléfono apagado o puesto en vibración? Una de las dos cosas, ¿no? Necesitamos estar en la misma página. Es la única llamada que tienen que recibir la del Señor, ¿ok? Durante los 45 minutos que estamos acá. Ya después, pues entonces sí, préndanlo y suban el volumen. ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Vamos esta noche a estar en 2 de Samuel capítulo 14, de los versículos 1 al 33. Vamos a tocar un tema que es la justicia ciega. La justicia ciega. Respecto a esto, hermanos, todas las familias, y en todas las familias, todos tenemos lo que llamamos una oveja negra, ¿no es verdad? Todos tenemos una oveja negra. O uno al cual no podemos perdonar por las cosas que nos ha hecho, o las cosas que nos ha dicho, o de la manera que nos ha tratado, ¿no es verdad? O sea, algo nos hizo, ¿no? Y para nosotros es sumamente difícil brindar perdón, o mirar a aquella persona a la cara y decirle que le perdonamos. Pero sí, hermanos, somos misericordiosos con todos los demás. Nos dicen, hay un dicho que dice mi esposa todo el tiempo, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Entonces, lo que esto nos dice a nosotros es que somos prontos para mirar la necesidad de otras personas. Si alguien viene y te dice, hey, mira, ¿sabes qué? Estoy pasando por un problema de familia. No hay comunicación entre mi persona y mi hijo, o mi hija, o mi esposo, o mi esposa, ¿no? No hay comunicación. Entonces, como no hay comunicación entre nosotros, y ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo yo hacer eso. Y ahí rápido nosotros. Hermana, hermano, mire, lo que tiene que hacer es leer la palabra. Es más, mire, ¿por qué no oramos juntos? Es más, hermana pobrecita, o hermano pobrecito, ay, cómo yo quisiera en estos momentos darle palabras de ánimo, palabras de aliento, ¿no? Y así es como actuamos. Esa es nuestra manera de actuar al momento. Pero, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que están a nuestro alrededor que no nos hablan? Con aquellos que están a nuestro alrededor que nos han hecho daño. Con aquellos que están a nuestro alrededor que nos han traicionado. Con aquellos que están a nuestro alrededor que nos han puesto el puñal en la espalda. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué decimos de ellos? Porque ese va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es exactamente ese, que el rey David tenía a su hijo Absalón, que había huido a otra ciudad porque había matado a su hermano. Y aunque ya se había confortado, se había consolado, aunque ya él no sentía más odio por su hijo en su corazón, no tenía el valor para ir y buscarlo y traerlo nuevamente a la ciudad de Jerusalén. Por ello es que, hermanos, ahí es donde vamos a entender esta noche el tema justicia ciega. Justicia ciega. O candil de la calle, oscuridad de tu casa. Es como lo podemos ver. Candil de la calle, oscuridad de tu casa.
En el versículo 1, el primer punto que vamos a mirar es el deseo de gracia y no de justicia. El primer punto es el deseo de gracia y no de justicia. En el versículo 1 al 3 nos dice la escritura: cuando conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió a Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: te ruego que te finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. ¿Quién era Joab para Absalón? ¿Quién era Joab para Absalón? Era el general del ejército de Israel, ¿no es verdad? Pero tenía un parentesco con Absalón, ¿no? ¿Qué era Joab de David? Era tío de David. Recuerdan que Joab era hijo de Sarvia, ¿no? ¿Y Sarvia era qué? ¿Era hermana de quién? Hermana de Abisai. Era hermana de Abisai. Entonces, quiere decir que siendo Joab tío de David, miró que David estaba mal. Estaba mal, su corazón estaba mal. ¿Y qué es lo que hacemos comúnmente cuando nosotros tenemos un desacuerdo en familia? Siempre hay un familiar, ¿no? Siempre hay un mediador, siempre hay alguien que trata de hacer la paz entre la familia. Y eso es lo que estaba haciendo Joab acá. Joab estaba tratando de hacer la paz en la casa de David. Ahora, Juan tocó un punto que es muy importante. Era el general del ejército de Israel. Como él tocó el punto de que él era el general del ejército de Israel, Joab, quiere decir que Joab sabía lo que el pueblo pensaba. Sabía lo que el pueblo tenía en su corazón por el hecho de que él era el que comandaba los ejércitos del rey. No solamente era el que comandaba los ejércitos del rey, sino que estaba el ejército, el pueblo, la nación de Israel, estaba viendo cómo estaba actuando David. Estaba viendo cómo estaba actuando David. Entonces, Joab de una manera astuta, ¿qué es lo que hace él? Lo que él está haciendo es lo siguiente. Él está tratando de resolver este problema de familia, porque si este problema de familia no se resuelve, va a afectar al reino de Israel. Va a afectar al rey David. Porque ahora ya no está siendo visto con buenos ojos. ¿Por qué? Porque no tiene el coraje o el valor o las agallas para establecer disciplina dentro de su propio hogar, dentro de su propia casa. Y Joab no quería perder su posición de general. Joab estaba muy interesado en que este problema se resolviese, porque si no se resolvía, él iba a tener que hacer una decisión. Él iba a tener que decidir con quién se iba a ir. ¿Se iba a quedar con David o se iba a ir con el siguiente rey? No se había establecido quién iba a ser el siguiente rey. Por ello es que quería arreglar el asunto. Y muchas veces, desafortunadamente, los mediadores de familia no tanto buscan arreglar el problema familiar para acabar con aquella rencilla, sino que buscan el arreglar el problema familiar porque de una forma u otra les conviene a ellos o a ellas. Y es lo que estamos viendo acá. Al final del capítulo 13 vemos que Absalón había estado fuera de Jerusalén por 3 años y que David deseaba verle, pero no se atrevía a mandarlo a buscar. En el capítulo 13, versículo 38, nos dice y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. Fue aquí donde Joab interviene
Porque él miró la oportunidad. La oportunidad de resolver este conflicto familiar. Y como él miró la oportunidad de resolver este conflicto familiar, él entendió que mientras Absalón no estuviera delante de David, frente a frente, cara a cara, no iba a haber paz entre ellos. No iba a haber paz entre ellos dos. En este mismo capítulo, en este mismo libro que estamos leyendo más adelante, vamos a mirar cómo el pueblo, toda la nación de Israel se van hacia ¿quién? Se van hacia Absalón. Y eso era lo que no quería Joab. Joab no quería que el pueblo se dividiera, que el reino de David se dividiera, porque él iba a tener que hacer una decisión a cuál seguir. ¿Seguir al siguiente rey o seguir a David? Entonces, hermanos, miramos que él interviene y manda a buscar una mujer de Tecoa, y podemos ver que esta mujer era astuta. La palabra astuta quiere decir hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Cuando alguien te llame a ti astuto o astuta, eso es lo que te están diciendo. Te están diciendo que eres hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Y esta mujer, eso es lo que era ella. Esta mujer podía hacer creer a cualquier persona cualquier cosa que ella se propusiera en su corazón. Y Joab lo sabía. Y era la clase de persona que Joab necesitaba. Necesitaba una persona que no tuviera miedo a hablar al rey. Hablar al rey y decir al rey: hey rey, ¿sabes qué? Estás mal. Tienes que mirar las cosas con los ojos de Dios y no tienes que mirar las cosas con tus propios ojos. Tienes que mirar las cosas con los ojos de Dios. Y en el versículo 4, qué interesante, ¿no? Dice: entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: ¡socorro, oh rey! Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. La mujer de Tecoa, hermanos, como podemos ver, era una mujer muy astuta. Dirás tú, ¿en qué forma? ¿En qué forma era una mujer muy astuta? Ahora, déjame te hago una pregunta, simplemente. Si alguien quiere llegar a tu corazón, si alguien quiere engañarte, si alguien quiere manipularte, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Te va a estudiar. Se va a enterar cuáles son tus gustos, cuál es tu color favorito, cuáles son tus películas favoritas, cuáles son los lugares que tú prefieres frecuentar. Y se va a hacer tu amigo o tu amiga en Facebook, en Twitter, Instagram, Snapchat. ¿Hay más por ahí? Oh, TikTok también. En TikTok también se va a hacer tu amigo o tu amiga ahí. ¿Por qué? Porque te está estudiando. Pero te está estudiando con un mal fin. Está estudiando para engañarte. Ahora, esta mujer no tuvo que estudiar a David. ¿Por qué no tuvo que estudiar a David? Porque David era conocido por toda la nación de Israel como un hombre conforme al ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Un hombre que
para hacer lo que hacía, siempre buscaba la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Pues esta mujer le trae una parábola al rey David, una anécdota al rey David que tiene que ver con la ley de Moisés, que tiene que ver con la ley de Dios. ¿Cómo fue que Dios habló a David cuando lo confrontó con su pecado? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Lo confrontó con la palabra de Dios. Y cuando David fue confrontado con la palabra de Dios a través del profeta, ¿qué es lo que hace David? Inmediatamente entendió que Dios le estaba hablando. Y cuando él entendió que Dios le estaba hablando, es ahí donde hubo arrepentimiento en su corazón. Ahí donde David cambió su destino, cambió su rumbo, cambió su vida. Y comenzó a caminar hacia Dios nuevamente. Pero acá nuevamente David está enfrascado, o sea, está enfrascado en una situación familiar. Tiene un problema familiar. Y el orgullo de David no le deja arreglar ese problema familiar. Fíjate cómo nuevamente vemos la palabra de Dios en acción. Nuevamente miramos la palabra de Dios actuar en esta situación. ¿Por qué? Porque esta mujer llevó a David a un lugar donde ella sabía que David tenía que responder, para bien o para mal, pero tenía que responder. Porque ahora él iba a actuar no conforme a lo que él desea, a lo que él sentía. Él iba a actuar conforme a la palabra de Dios. Él iba a responder a Dios. Él iba a responder a la palabra de Dios. Por ello es que le dice a ella, el vengador de la sangre, ¿qué quiere? Dice, quiere que yo le entregue a mi hijo para que lo maten. ¿Por qué, hermanos? Usa esta porción de la escritura porque está escrito en la palabra de Dios que cualquier persona que diera muerte a otra persona tenía que morir de la misma forma que dio muerte a la otra persona. Fíjate lo que nos dice Números capítulo 35 versículo 18. Números 35 versículo 18, escucha. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte o hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Podemos ver que la palabra de Dios nos dice a nosotros, hey, si le dices muerte con un palo te van a dar muerte. De la misma manera que mataste, tienes que morir. Y es lo que esta mujer está haciendo. Esta mujer está llevando a David a la palabra de Dios, hermanos. Por ello es que cuando alguien venga y te lleve a la palabra de Dios y te muestre en la palabra de Dios ciertos aspectos de tu vida, no ignores la palabra de Dios. Responde a la verdad, responde a la palabra de Dios, porque Dios te está hablando a tu corazón. En el versículo, en Deuteronomio 19:11, escucha lo que dice la palabra de Dios también. En Deuteronomio 19:11 dice, pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. O sea, la ley de Dios, la palabra de Dios estableció estos parámetros, hermanos, ¿para qué? Para evitar la violencia, para evitar el crimen dentro de las tribus de Israel. Si matabas, sabías que ibas a morir. Era un acto seguro, era una cosa que algo que Dios dejó establecido. Por ello es que esta mujer dice acá en el versículo 6. Dice ella en el versículo 6, dice de esta manera: tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y uno hiriendo, y uno había en el campo, y no habiendo quien los separare, hirió el uno al otro, y lo mató.
Quiere decir que el que hirió a aquel que mató tenía que morir de la misma manera, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Y en el versículo 7 dice: he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero, y así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Esta mujer está entrando en el corazón de David. Veamos cómo reacciona en el segundo punto. El segundo punto es la justicia ciega de David. El segundo punto es la justicia ciega de David. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráemelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. No caerá ni un cabello, dice él. Pero ¿qué es lo que está haciendo David? ¿Qué es lo que está haciendo David? David está actuando misericordiosamente. Está mostrando gracia. ¿A quién? Está mostrando gracia a esta mujer. Pero porque está actuando de una forma misericordiosa, está violando la ley de Dios. La justicia de David acá es ciega, no es justicia, sino que le está haciendo de lado para no mirar la verdad, para no ejercer la ley como debe de ser. Por ello la mujer misma le dice a él. Le dice a él en el versículo 9, dice: y la mujer de Tecoa dijo al rey, dice: Rey, señor mío, la maldad sobre mí y sobre la casa de mi padre, que sea sobre quien sea sobre ella, dice, mas el rey y su trono sean sin culpa. O sea, yo estoy dispuesta, le dice ella al rey, a absorber la justicia de Dios, el juicio de Dios sobre mi vida, mas no permitas que mi hijo muera. Es lo que está diciendo ella. Y el rey ¿fue movido a qué? Fue movido a misericordia. No solamente fue movido a misericordia, sino que le hace una promesa a esta mujer. Le dice a ella: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y qué interesante. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que para que los de afuera sean compasivos y misericordiosos para con nosotros o para con los otros, nosotros tenemos que mostrar una cara débil. Tenemos que presentarnos como víctimas para que las personas nos puedan mostrar a nosotros misericordia. Y es lo que estamos viendo acá. Desafortunadamente, hermanos, estamos viendo que esta mujer es como la escritura la describe a ella, no astuta, una mujer hábil para engañar. Estamos viendo que está engañando al rey de una forma sutil, de una forma bien maquinada, bien organizada. Y no solamente está teniendo éxito en todo lo que está haciendo, ha logrado nuevamente mover el corazón del rey, ha logrado nuevamente ver
al rey regresar a qué? Regresar a la verdad, regresar a la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo que ella ha logrado hacer. Y es algo que entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es la única vía que puede quebrantar nuestro corazón, puede quebrantar nuestra alma, puede quebrantar nuestro ser. Y esta mujer, hasta cierto punto, fue un instrumento en las manos de Dios. Y la palabra de Dios es un instrumento en las manos de Dios para nuestras vidas. Porque, hermanos, las personas no son las que deben mediar entre nuestros problemas familiares. Tiene que ser Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Lo que podemos ver acá es lo siguiente. Lo que podemos entender es lo siguiente. Si David hubiera abierto sus ojos y hubiera entendido la verdad, y hubiera entendido el corazón de Dios en ese momento cuando él estaba cegado de coraje, de odio, cuando lo único que él quería era ¿qué? Lo único que él quería era mantener la distancia entre su hijo Absalón y él, porque le había quitado la vida a su heredero, le había quitado la vida al primogénito, a su hijo de él. Y ahora él tenía que actuar. David tenía que actuar. Para poder David actuar nuevamente, hermanos, como tuvo que actuar cuando se alejó de Dios y cayó en pecado, cayó en adulterio. Lo que lo trajo nuevamente a los pies de Dios fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. Nuevamente podemos ver la palabra de Dios en acción. Hay rencor en la familia, hay problemas en el hogar, hay problemas con familiares. Hermanos, no van a ser tus palabras los que los van a confortar o van a consolar o los que con las que te vas a ganar el favor de ellos. Va a ser la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que tú pierdas aquí en la tierra o lo pierdas con otras personas, lo vas a ganar ¿dónde? Lo vas a ganar en tus rodillas, delante de Dios. Delante de Dios. Es lo que estamos viendo acá. Es lo que estamos viendo, que el corazón de David, aunque estaba cargado de rencor, aunque estaba cargado de odio y de orgullo, poco a poco Dios está obrando en ¿quién? Está obrando en su corazón. Para que David pueda abrir los ojos a la realidad y ver el error, la palabra de Dios tiene que abrirle los ojos a él, de la misma manera que nos la tiene que abrir a nosotros. Por ello es que al decir David esto, vive Jehová, David ignoró la causa de la justicia y la simpatía hacia su propia familia. En las relaciones personales es algo bueno, hermanos, y glorioso ser generoso con el perdón y la misericordia cuando nos hacen daño. Pero David tenía una responsabilidad como rey y juez superior de Israel. David, hermanos, tenía que poner la muestra. Tenía que poner la muestra. Por ello es que David garantizó la seguridad del joven a expensas de la justicia. ¿Por qué? Porque esta mujer capturó su corazón con trampa. Capturó su corazón con una trampa. También entendemos que David tenía que sentía remordimiento. ¿Por qué sentía remordimiento? Porque no fue un buen padre. Porque tuvo muchas esposas. Porque tuvo muchos hijos. Y como padre no pudo dar a ninguno de ellos el tiempo adecuado, la educación necesaria, la enseñanza requerida que todos los hijos necesitan. Y por ello es que ahora entendemos que David, hasta cierto punto, aunque la palabra de Dios lo está confrontando con la verdad, ahora vemos que él está entendiendo
que Dios le está tocando a su corazón. Dios le está tocando a su corazón. Y cuando Dios toca el corazón, hermanos, no te puedes quedar callado. No te puedes quedar tranquilo. No puedes ignorar el mensaje. Si estás leyendo la palabra de Dios, dice la Escritura, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice que dejes tu ofrenda delante del altar, vayas y te reconcilies con tu hermano y entonces regreses y ofrezcas tu ofrenda. Es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Y por ello es que podemos ver el corazón de Dios en esta porción de la Escritura. Podemos ver el corazón de Dios en qué forma, llamando a su Hijo. Llamando a su Hijo. La Escritura misma nos dice que si nosotros no perdonamos sus ofensas a nuestros hermanos aquí en la tierra, Él tampoco perdona las nuestras. Y si la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que perdonar para que Dios perdone las nuestras, entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y es lo que estamos viendo acá en esta porción de la Escritura, que David no había perdonado. Sí, deseaba ver a su hijo, deseaba ver a Absalón, pero su orgullo no lo dejaba. Y una de las cosas que Dios odia y detesta, una de las cosas que Dios no tolera, no soporta, es el orgullo. No soporta el orgullo. Si nosotros, hermanos, de una forma u otra somos gente orgullosa, tenemos problemas con un familiar y no le hablamos porque nos hicieron mal, porque nos dieron una puñalada en la espalda, o porque nos bofetearon, o porque nos traicionaron, o porque hablaron mal de nosotros y cosas así. No podemos vivir de esa manera, hermanos. Porque cuando nosotros perdonamos y las otras personas no nos hablan a nosotros o no lidian con nosotros, la Escritura misma dice que estamos acumulando ascuas sobre las cabezas de ellos. Y cuando acumulamos ascuas sobre las cabezas de ellos, le estamos diciendo: Señor, yo hice mi parte, ellos no me han perdonado, ellos no me han hablado al corazón, no me han hablado más. Pues ya no es asunto tuyo. Lo que tú tenías que hacer lo hiciste. Y es lo que importa. Es lo importante. Versículo 12. En el versículo 12 dice: y la mujer dijo: te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey estas palabras, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver ¿a quién? A su desterrado. ¿Qué es lo que la mujer le está diciendo? Eres un hipócrita, David. Es lo que tú eres, David. No eres más que un hipócrita. Porque mira lo bonito que me estás hablando. Mira la protección que me estás ofreciendo. Mira las cosas que estás dispuesto a hacer por mí. Pero no estás dispuesto a hacerlo con tu propio hijo. ¿Cómo tomarías tú eso? ¿Cómo te caería si alguien te dijese tal cosa? Y es lo que ella le está diciendo: hey, tú eres muy bueno con todos nosotros. Te preocupas por la nación. Te preocupas por el pueblo de Dios. Y es bueno lo que estás haciendo. Pero acuérdate que el orden es el siguiente: Dios, familia y pueblo. Dios, familia y trabajo. Dios, familia, iglesia. Pero tu familia está sobre todas las cosas.
tienes que tener cuidado de tu familia. Tienes que guardar y cuidar de tu familia. Primeramente, tu relación con Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene por añadidura. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. El primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primeramente tenemos que amar ¿a quién? A Dios. Segundo, a la familia. Tercero, las demás cosas. Todas las demás cosas. Ahora, no te pienses que te me vas a escapar, ¿eh? Porque tú eres mi hermano y mi hermana en Cristo, tú eres mi familia. Tengo que velar y cuidar también de cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Así es de que esta mujer le confronta a David. Le confronta. Tenía una gran responsabilidad. Y era la obligación de ¿quién? De David, iniciar la reconciliación. Era la responsabilidad. A veces decimos nosotros: hey, ¿sabes qué? No me habla, no le hablo. Hey, ¿no quiere nada conmigo? Pues ni modo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Tengo 2 hermanos que son bien distanciados de nosotros. Tengo 3 hermanas que viven 2 en Palm Springs y una en San Bernardino. Y somos los 4 somos bien unidos. Ellas, entre ellas 3 y yo, somos bien unidos. Siempre estamos en todo, hablándonos y comunicándonos. Pero con estos otros 2 hermanos que tengo, que viven en Seattle, Washington, muy poca comunicación con ellos. Muy poca comunicación con ellos. Trato de llamarlos y no contestan el teléfono. Y cuando los llamo, pues es siempre para salir en un desacuerdo, ¿no? Entonces, ahora hace unas 3 semanas más o menos, uno de ellos estuvo aquí en el hotel en Disneylandia. Le mandé un texto: ¿qué onda? ¿Estás acá? ¡Qué bendición! ¿Cómo está tu agenda? No tengo tiempo para nadie, ni mucho menos para ti. Ok. Yo hice mi parte, ¿no? Dice, tenemos nuestros planes hechos y no los queremos quebrantar por nada. Lo mismo le pasó a mi sobrina, le pasó a mi hermana, le pasó a todo el mundo hizo a un lado y dijo: a nadie voy a hacer caso. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Pero yo inicié el hecho de que quería que me visitara, o ir a visitarlo, o ir a cenar con él, o ir a comer con él. Pero no se dio la oportunidad por el hecho de que tenía su agenda, tenía su calendario saturado. Y como tenía su calendario saturado, le dije: bueno, pues entonces si eso es lo que tú quieres hacer, yo no puedo hacer más nada, ni tampoco me voy a forzar en ti. De la misma manera, David tenía que haber iniciado el proceso de reconciliación con Absalón. Absalón no hubiese regresado ¿a dónde? Si no hubiese regresado a Jerusalén. Ya no es cuestión de Absalón ahora. Ya no es cuestión de David, ahora es cuestión de ¿quién? De Absalón. Por ello, hermanos, el estar dispuesto a perdonar es el alinear nuestros corazones con el corazón de Dios. Y podemos ver acá que ahora David ha sido puesto en una posición en la cual él tiene que hacer una decisión. Él tiene que decidir quebrar su orgullo, romper su orgullo, eliminar su orgullo y actuar. Porque ahora Dios lo ha puesto en una posición que tiene que actuar. Tiene que actuar, no tiene otra opción. Tiene que actuar. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no dejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga, pues el rey oirá.
para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Te das cuenta? Le dice la mujer al rey David, reconcíliate con tu hijo ahora que está vivo, porque una vez que esté muerto es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Dice, porque de cierto morimos y somos como agua derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. En otras palabras, le está diciendo a él, entiende lo que Dios te está hablando. Haz caso, no a mis palabras, ni al juicio que me has dado. Haz caso a la voz de Dios, porque es Dios el que está hablando a tu corazón. Y es a Él al quien tienes que escuchar. Y es a Él al que tienes que obedecer. Ella se sintió privilegiada. En el versículo 15 hasta el versículo 16, ella le dice, hey, gracias. Gracias por el privilegio, gracias por la bendición, gracias por la protección, gracias por haberle encontrado yo gracia entre tus ojos y haberme dado lo que yo pedía, lo que yo quería. Ahora sé que yo y mi hijo estamos protegidos. Pero no había hijo, ¿verdad? Porque era un engaño, ¿no? O sea, lo estaba usando de artimaña para llegar al corazón del rey. Y para que el rey reconociera, hermanos, que había cometido un error. Y ahí es donde podemos entender, podemos ver la mano de Dios. Y cuando entendemos la mano de Dios, cuando vemos la mano de Dios, hermanos, somos movidos a actuar. Tenemos que actuar. No podemos hacer otra cosa, tenemos que actuar. Tenemos que movernos en la dirección de Dios o ignorar la palabra de Dios. Ahora, si ignoramos la palabra de Dios, hermanos, sabemos las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Pero si escuchamos la palabra de Dios y hacemos caso de la palabra de Dios, hermanos, entonces ¿qué? Vamos a reconciliar nuestra relación con Dios y con las personas a las cuales nos han ofendido o hemos ofendido. Pero nosotros tenemos que actuar. Ahora, recuerden algo. Y es muy importante para nosotros recordarlo y entenderlo. Nosotros tenemos que buscar la paz en cuanto esté en nuestras manos. En cuanto nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué razón? Porque hay miles de ejemplos de padres e hijos que no se hablan los unos a los otros. Pero cuando uno o el otro muere, ahí están pegados al ataúd llorando y llorando y llorando y llorando. ¿Para qué ya? ¿Ya para qué lloras? Ya es demasiado tarde, o sea, tus lágrimas no lo van a hacer volver. Tenemos que actuar ahora, hermanos. Ahora en estos momentos es cuando tenemos que actuar. Tenemos que hacer lo que Dios nos está llamando, a nosotros a hacer. En el versículo 18, continuando. Entonces David respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas? Si era blanca, se convirtió en tomate. ¿No anda la mano de Jehová contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo:
Vive tu alma, Rey, Señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi Señor el Rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Para conocer lo que hay en la tierra. Una cosa. Y nota, porque la palabra de Dios nos lo va mostrando. El Espíritu de Dios nos va hablando. Cuando David estaba cegado por el rencor, no podía ver la mano de Dios. No podía discernir. Vino la palabra de Dios, le confrontó la palabra de Dios. Y al confrontarle la palabra de Dios, él pudo discernir que ahí ya no estaba, había algo torcido. Algo no estaba bien. ¿Sabes cuando tú sabes que algo anda mal? Y sientes como en la boca del estómago como que algo no está bien, como que no concuerda. O sea, la historia no tiene sentido. Y lo sientes. Pues así se sintió David. Y cuando David se sintió así, él entendió por qué. Porque cuando la mujer le dice a él, hey, gracias por ser bueno conmigo, pero ¿qué de ti? ¿Por qué tú no haces regresar a tu hijo? Él entendió claramente que había alguien detrás de esta mujer. Y cuando él entendió eso, automáticamente el único que le vino a la mente fue ¿quién? Fue Joab. ¿Por qué, hermanos? Porque Joab, de la misma manera que era esta mujer, Joab era astuto. Joab era sumamente astuto. No solamente era sumamente astuto, sino que era una persona que no daba paso sin zapato, como luego decimos, ¿no? O sea, todo lo que él hacía era para sacar ventaja. Él nunca te daba una pieza de pan porque tú tenías hambre. No, te daba una pieza de pan porque tú ibas a ir y ibas a sembrar sus campos. Será la mentalidad de Joab. Y sabía Joab que al regresar el hijo del rey, las posibilidades de que el reino se dividiera se eliminaban. Se eliminaban. Y si ya no había posibilidades de separación, o sea, de rompimiento del reino, entonces para él era una gran ventaja. ¿Por qué? Porque ahora él podía seguir maquinando, seguir manipulando el ejército, seguir tomando ventaja de todas las cosas que él hasta ese momento manejaba. Pero podemos ver que David pudo discernir, pudo entender. ¿Por qué? Porque Dios le dio iluminación. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando dejamos, hermanos, a un lado el rencor, cuando dejamos a un lado el odio, cuando dejamos a un lado los desacuerdos, la palabra de Dios toma vida en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Los versículos brincan de la palabra de Dios. Podemos entender, podemos discernir, podemos ver el rostro de Dios, la mano de Dios, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver las promesas de Dios, los principios, los mandamientos, los estatutos, todo lo podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque no hay obstáculo en nuestros ojos, no hay venda en nuestros ojos. Estamos nuevamente conectados con el Señor. Antes teníamos una venda y se llamaba odio. Teníamos una venda, se llamaba rencor. Teníamos una venda, se llamaba desacuerdo. O sea, muchas de estas cosas son las cosas que no nos dejan ver a nosotros directamente en la palabra de Dios. No podemos entender porque hay un obstáculo. Y cuando hay un obstáculo, hermanos, desafortunadamente, por más que querramos nosotros, no podemos ser victoriosos. El punto 3 de esta noche. Los ojos de David abiertos a la gracia. Los ojos de David abiertos a la gracia.
Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se apartó en tierra, Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué vemos acá? Lo que vemos es esto, hermanos. Vemos que David había hecho ¿qué? Lo correcto. Pero no lo hizo completo. Lo hizo a medias. Lo hizo a medias. Y porque lo hizo a medias, aún no ha podido, no había forma de que la relación entre David y Absalón sanara. ¿Por qué? Porque está bien. Te voy a mandar traer de donde estás, te voy a traer a la ciudad de Jerusalén, cerca de donde yo estoy. Vas a irte a vivir a tu casa, pero le dice: no te voy a ver. No vas a ver mi rostro. Pues, ¿cuál es la diferencia? Te hubieras quedado donde estaba, ¿no? O sea, David pensó: ok, perfecto, no hay problema. Sáquenlo de allá de Gesur y tráiganlo aquí a Jerusalén. Ya el pueblo está viendo que yo soy un rey misericordioso, ¿no? Y ya hice lo que Dios me dijo que hiciera en mi corazón. O sea, hasta cierto punto él creía que ya estaba bien y había hecho lo bueno delante de Dios. Pero no, hermanos. No había hecho lo bueno delante de Dios. En el versículo 25. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Así es de que ya está nuevamente David en la ciudad de Jerusalén. Se volvió a su familia, se casó. Le nacieron 3 hijos. Y de esos 3 hijos que él tenía, le puso a la hija de él el nombre de su hermana, la cual fue mancillada. Le puso por nombre Tamar. Diciéndole a ella: hermana, mi hermano te mancilló, te marcó por vida. Y el acto de este hombre, dice, te ha apartado de hacer una familia, tener una familia. Por lo tanto, dice, yo voy a ¿qué? Yo voy a hacer honor a tu nombre para lo que tú no pudiste tener, que lo tenga esta mi hija. Pueda tener un hogar, pueda tener familia, pueda tener lo que tú no pudiste tener. De esa manera hizo honor al nombre de su hermana Tamar. Podemos ver a quién, podemos ver a Absalón, que Absalón estaba haciendo lo que él creía que era correcto. Él vengó el acto vil de su hermano Amnón, quitándole la vida a Amnón. Y él se justificaba en el hecho de que él solamente estaba vengando ¿quién? Estaba vengando lo que aquel había hecho a su hermana. Y eso no es bueno, hermano. La venganza no es nuestra, la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Nosotros no somos quienes para vengarnos, es Dios el que hace justicia. Es ante Dios ante quien nosotros, hermanos, dejamos todas las cosas.
Ahora nos dice que el cabello de este hombre era sumamente pesado. O sea, si lo ponemos en términos que nosotros conocemos, el peso del cabello de Absalón eran 5 libras. 5 libras. Yo voy y me corto el pelo y apenas si puedo pesar 1 gramo. 1 gramo de tanto del pelo. Y este hombre le crecía el pelo. Dice que era tan pesado y tan tedioso para él que le cortaban 5 libras de pelo cada año. En el versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué has prendido fuego? ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Porque mejor me fuera estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, me mate. 2 años pasaron y Absalón no miró al rey. A veces nosotros, hermanos, le damos el buen visto a ciertas circunstancias, problemas, y decimos: ok, estamos en paz. Ya te perdono. Ok, estamos en paz, ya me perdonaste. Pero pasa el tiempo y te encuentras a aquella persona, le ves venir, y ¿qué es lo que haces? Sacan la vuelta. O viceversa, te sacan la vuelta. O sea, ya le perdonaste, se perdonaron, pero no se hablan. Es lo que estamos viendo acá. David perdonó a Absalón, pero no le habló, no le hablaba. O sea, era un perdón a medias, ¿no? Porque el perdón literalmente quiere decir, te perdono por lo que me hiciste y opto por no acordarme más de lo que me hiciste. Es lo que voy a hacer. No voy a recordarme más de lo que me hiciste. Pero David no. Entonces, ¿quién fue el que hizo venir a Absalón a Jerusalén? Joab, ¿no? Joab fue el mediador. Joab fue al cual el rey mandó a traer a Absalón a Jerusalén. Y ahora Absalón quiere que Joab sea el que vaya al rey. Pero Joab dice: no, demasiado me arriesgué yo yendo al rey para hacerte volver. ¿Tú quieres que vaya ahora nuevamente al rey? Ahora sí que me vas a meter en problemas. Y dijo Joab: no voy a ir. No voy a ir. Ahora, hermanos, quiero ilustrarles esa porción de la escritura de esta manera. Cuando Dios nos llama a hacer algo, y nos está hablando al corazón, ¿no? Nos está diciendo: hey, levántate. Y nosotros decimos: Señor, mañana. Hey, levántate. Oh, Señor, mañana. Señor, necesito que hagas esto. Ay, Señor, estoy cansado. Podría ser mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace a veces? Prende fuego. Te prende fuego a lo que tú más tienes, a lo que tú más quieres. Estás trabajando, te corren del trabajo. Y ahí vienes: ay, Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar los biles? Ahora sí vienes. Ahora sí vienes. Que cuando te estuve llamando que vinieses y no hiciste caso.
tenemos que venir a Dios en todo tiempo, en toda hora y en todo momento, en las buenas, en las malas, en prosperidad y en la cadencia de cosas. Por ello es que esta porción de la escritura me sirvió para ilustrarlo, ¿no? Porque dijo Absalón, ¿no quieres venir? Pues entonces le voy a prender fuego a los campos. Y en cuanto le prendió fuego a los campos, ¿qué es lo que hizo? Ahí estaba en la puerta de Absalón. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué tus siervos prendieron fuego a mis campos? Pues te he estado llamando y no quieres venir. Así es de que cuando Dios tenga que prender el fuego en tu vida, es porque le has estado dando un oído sordo y no has estado escuchando su voz. No ha habido obediencia. Ahora entendamos, hermanos, es muy importante escuchar la voz de Dios, pero es más importante obedecerla. Tenemos que ser no oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. En el versículo 33, para terminar: vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Ahora sí, hubo paz, hubo perdón. Ahora sí podemos ver que la obra de Dios es completada. Y a veces Dios tiene que hacer estas cosas, hermanos, en nosotros. Nos tiene que pasar por el fuego para entonces poder venir a Él y poder entender que sin Él nosotros no somos nada, no somos nadie, y tenemos que hacer su voluntad. Así es que, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas, hermanos? Si el perdón que quieres es que Dios obre en tu vida, si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que perdonar a los que te han ofendido, no importando lo que te hayan hecho. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden aquí en la tierra, Dios no puede perdonarnos a nosotros. Si David hubiese inmediatamente lidiado con el asunto desde el día en el cual Absalón dio muerte a Amnón, hubiera lidiado con ese problema inmediatamente, no hubiese tenido que pasar Absalón fuera de Jerusalén 3 años y después 2 años sin ver el rostro del rey. 5 años en total. 5 años sin ver el rostro del rey. 5 años difíciles para Absalón porque quería ver a su padre. 5 años difíciles para el rey porque quería mirar a su hijo. ¿Qué los separó a ellos? Falta de perdón, el orgullo. ¿Qué nos puede separar a nosotros de Dios y de nuestros seres queridos? Falta de perdón y el orgullo. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar, hermanos, para poder nosotros caminar de una manera que agrade a Dios? Tenemos que eliminar el orgullo y tenemos que ser personas que perdonan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Esta porción de tu palabra, Señor, ha traído a nosotros una perspectiva muy importante, especialmente para los días en los cuales estamos viviendo. Especialmente, oh Padre mío, porque hay, Padre Celestial, tanto desánimo allá afuera. Padre mío, podemos ver que este país, que era un país tan unido, Señor, en todos los ámbitos, ahora es un país dividido, Señor. ¿Y qué es lo que lo divide, Señor? La falta de perdón, el orgullo, Señor. Y Padre mío, nosotros, la iglesia, incluso ese síndrome o ese problema, ese virus, Padre mío, esa enfermedad, de igual forma como afecta al mundo, ha entrado ahora y está afectando a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestros hermanos como lo que son, mi Dios, nuestros hermanos. Si nos han hecho alguna, han causado en nosotros algo, Señor, que nos ha hecho enojar o encolerizar, Padre, ayúdanos a perdonarles, porque, Señor, es lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Padre, a ser siervos y siervas tuyos que son movidos conforme a los mandamientos y estatutos en tu palabra. Aquí estamos, Padre. Ahora, Señor, glorifícate, te lo pido, Señor. Y sé tú esta noche, Señor, ministrando nuestras vidas.
Y que lo que has dicho esta noche, Señor, sea escrito en las tablas de nuestro corazón y lo llevemos con nosotros a donde quiera que vayamos y recordemos tus palabras, no mis palabras, sino tus palabras, para que tú, mi Dios, seas el que sigas hablando en nuestras vidas a través del curso de la semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.